sociales en la jornada del día de hoy. Nos visita Rocío Rever nuevamente. Buenas tardes, Ro. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente a la radio. ¿Cómo andas, hermoso? Muchas gracias. A ver, un mes bastante cargado de cuestiones energéticas bajas, altas, donde se están moviendo muchísimas cosas, transmutando otras, ¿por qué no también? Año de cambios, año de momentos, y yo creo que también es importante, como habíamos planteado la consigna del día de hoy, tal vez ¿por qué no perdonar nuestro árbol genealógico? ¿Por qué no empezar a estudiar nuestro árbol genealógico? Algunos tal vez tienen posibilidades, otros como que no quieren, pero es nuestra historia y habla de nosotros, ¿no? Totalmente. Saber de dónde venimos un poco y saber cuáles son aquellos factores que nos inciden a la hora de accionar. Muchas veces nos parece que el árbol genealógico o la historia de nuestros ancestros y nuestros antepasados no influyen en nosotros, y sin embargo influyen en un montón de aspectos. Desde el aspecto físico, nuestro aspecto físico, biológico, desde enfermedades que nuestro cuerpo biológico desarrolla o adopta, desde acciones que hacemos, parejas que elegimos, vínculos, amistades. Es impresionante cómo incide e influye toda esa información a la hora de elegir nuestras vidas, elegir a nivel consciente y yo les diría inconsciente. A veces, a ver, esta cuestión de elección, hablo de parejas, escucharon, estas relaciones vinculares, que a veces puede llegar a tener un patrón de repetición. ¿Cómo podemos comprender que esa es la repetición de tal vez algún familiar, tal vez de alguna hermana, de alguna mamá, de alguna abuela? ¿Cómo podemos entender ese lazo? Se encuentra porque, primero que utilizando la observación, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que aprender a hacer, a pararnos como observadores de nuestras propias vidas y mirar al otro si no nos recuerda a papá, al abuelo, si no se repite la historia de nuestro bisabuelo, del tátara. O sea, son las cuatro generaciones anteriores a nosotros son las que más influyen en general. Y muchas veces me pasa a través de registros de cuando veo estos patrones que se repiten, se puede buscar desde la genealogía, esto que es el árbol genealógico, diferentes tipos de informaciones. Por ejemplo, fechas de nacimientos. A veces me pasa que la pareja de la persona, ¿no?, que está consultando, que es con el que tiene el conflicto, nació el mismo día que el abuelo o el mismo mes. Por lo tanto, buscó a su abuelo, sí, la personalidad del abuelo, ¿no?, que es lo que está marcado en el árbol por alguna razón. Ya sea puede estar marcado por algo positivo o por algo negativo. Puede ser que el abuelo era muy alegre y buscó eso, o puede ser que el abuelo golpeaba a la abuela y también puede haber buscado ese patrón. ¿Para qué? Para solucionarlo, para repararlo, porque en el árbol hay una falla, digamos, ¿no?, para expresarlo de alguna manera. Cuando hablamos tal vez de mandatos del árbol genealógico, estoy leyendo un libro, ya lo sabes, que es tremendo, que habla, bueno, de esta cuestión de los patrones de repetición, de los secretos del árbol, de las cosas que silencia el árbol. Por ejemplo, una tía solterona, un tío solterón, bebés perdidos, no nacidos. Bueno, todas esas son todas informaciones diferentes y muy comunes que estén en los árboles. Hay que comenzar a mirar cuando la tía es soltera y quiere ser soltera, no pasa nada, ahí está perfecto y es feliz, ahí no pasa nada. El tema es cuando fracasa, entre comillas, ¿no? Sí. Con lo que va eligiendo, y muchas veces tiene un mandato que es una creencia que comienza a limitarnos. Ese mandato está a nivel inconsciente. Por eso que está bueno empezar a observarnos. Y muchas veces tiene que ver con que mientras que estaba en la panza, eso se llama proyecto sentido, mamá y papá, o en el entorno y en ese contexto, consideraron que era importante que toda la vida estemos acompañados por alguien, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces esa tía nace, o ese hijo nace para acompañar a papá y a mamá y que nunca estén solos. Alguien los tiene que cuidar. Eso es un mandato, que un hijo siempre tiene que cuidar de un papá
uno solo, ¿no? Que antes se daba mucho eso. Bueno, hay que empezar a revisarlo y a mirarlo. Claro. Está bien que cuidemos a nuestros padres, pero no entregarles nuestra vida, ¿no? No desde ese lugar. Una cosa es acompañar, otra cosa es entregar nuestra vida. Como poniéndonos, ¿cómo sería? No prioridades, ¿cómo se dice la palabra? Y cuando sí. nos ponemos como un bloqueo de no, yo no estoy haciendo, no, porque yo tengo que cuidar a mi mamá. Exacto. No, porque yo tengo que cuidar a mi papá. O sea, los tenemos allá arriba, pero nosotros nos olvidamos de vivir. ¿Qué pasa si alguna de estas dos personas del árbol cae? Ese hijo queda a la deriva emocionalmente. Sí, totalmente. Y se le impregna aún más este mandato de tener que cuidar a, ¿no? Porque si nació para cuidar a papá y a mamá y falta uno de estos dos, imagínate que eso se potencia, digamos, hasta que lo pueden ver y trabajarlo. Es como ir cortando el cordón, ¿no es cierto? El umbilical se corta en el nacimiento, pero hay una energía que nosotros estamos ligados a nuestros padres biológicos, nos cuiden o no, por biología es. Entonces estamos unidos a ellos hasta que empieza la etapa de la pubertad. Ahí comenzamos a separarnos. Sí, nos vamos separando de manera ordenada y sana. Si no, puede quedar ahí ligado y muchas veces hay personas que, aunque se van a vivir solos, Sí. A nivel inconsciente igual siempre están cuidando a papá y a mamá. Y te das cuenta porque de muchos, ¿cuál es? Porque de muchos hermanos siempre hay uno que es el que más está. Es como que el resto se desliga hasta que ese toma conciencia y cambia, ¿no? El tema es tomar conciencia y cambiar, porque el otro también se acostumbra al modo de ser. Si hay uno que soluciona todos los conflictos, en los que no solucionan le viene re bien, es muy cómodo el papel. Entonces nadie quiere tampoco asumir ese rol, ¿no? Y sí, eso también se da en todas las familias, ¿no? Porque, por ejemplo, si no es lo mismo que seas un hijo único a que tal vez seas una familia numerosa o tal vez 4 hermanos, 3 hermanos. Cada uno es como que tiene un lazo completamente distinto, tanto con papá, con mamá o con una abuela. A veces, en mi caso, yo veo mi figura materna, vos lo sabés porque lo hemos tratado en registros, con mi abuela. Con mi abuela, que es la mamá de mi mamá biológica. Entonces es como que la M está como muy presente. Mi primer nombre empieza con M, o sea, listo, heredamos así todo el lado de estos linajes, ¿no? También lo que tenemos que ver, que bueno, yo cuando hice sanación de árbol, me he dado cuenta que había muchos patrones de repetición. Por ejemplo, tal vez mi mamá biológica tuvo muchos hijos, mi mamá biológica tuvo 2 maridos, tal vez los contextos y las historias fueron distintas, ¿no? Pero ahí es cuando uno empieza a ver, por eso digo que es importante estudiar el árbol, cuando se empiezan a repetir los patrones. Y por ejemplo, mis tatarabuelos, el italiano y la mendocina, la mendocina ya había estado casada y había quedado viuda cuando conoció a mi abuelo. Y ya tenía hijos. 3. Esto es tremendo. Y cuando se casa con mi tatarabuelo tienen más hijos, creo que tienen 5 hijos más. Y es como que decís, a ver, mi mamá biológica tiene de primer matrimonio 3 hijos. Mi abuela, mi mamá de crianza, de su primer matrimonio, 3 hijos. O sea, repetición así. Totalmente. O sea que ella repitió en un punto la historia de su mamá también, y seguramente hay memorias de separación. Sí. Que también. Seguramente cuando hay memorias de separación, biológicamente el cuerpo repara en la piel, porque nos sentimos separados, es lo que nos separa del otro, ¿no? Es increíble, porque como el cuerpo biológico manifiesta absolutamente todo, al igual que el energético. Y todo esto se atrae a nivel inconsciente, a nivel neuronal. Seguramente a tu mamá le atraían los mismos hombres que a la abuela. Tal vez. Entonces se repite esa historia. Sí, es como que ahí es cuando uno empieza a encontrar
esta cuestión de repetición. Si hablamos de repetición, no tiene nada de malo repetir, No. porque muchas veces uno cuando es adolescente dice, no, yo no quiero ser igual que mi mamá. La persona que dice así, yo no quiero ser igual, Va por ese camino. va por ese camino. Sí. Porque no aceptamos tal vez cómo son nuestros padres hacia nosotros y cómo nosotros también somos hacia nuestros padres. Tal vez en algún momento la cabeza nos hace un clic y nos dice, a ver, no podemos exigir lo que tal vez a esa persona no le enseñaron a dar. Totalmente, los empezamos a mirar desde otro lugar, a comprenderlos, por eso sirve tanto estudiar la genealogía, porque, a ver, juzgar a nuestros padres es muy fácil, siempre le vamos a encontrar defectos a nuestros papás, es muy raro que no se los encontremos, a veces sí, pero es raro, siempre podemos, porque somos seres individuales y también somos todos diferentes, y frente a algo, a cualquier acción, todos actuamos diferente. Sin embargo, cuando se nombra desde ese lugar, yo no quiero, yo no haría lo mismo si yo hubiese sido ella, lo estamos diciendo desde la carencia y no desde el amor. Y cuando lo hablamos desde las carencias es porque sentimos un vacío. Y si sentimos ese vacío, es común poder repetirlo. Entonces, al final, se nos termina repitiendo la historia. ¿Desde qué lugar lo puedo decir? Sí, ver que no estuvo bueno lo que hizo papá y mamá en algunos casos, ¿no? Sí. Ver de dónde viene, encontrar la historia y a veces vemos que como decías vos, tampoco fueron criados en amor o sostenidos o también se sintieron separados o sí fueron criados en amor pero no lo sintieron. Bueno, empezamos a rescatar un poco toda esa historia, a comprenderla solo para eso, para comprenderla, soltarla y animarnos a ser libres y felices nosotros. A ver qué pasa cuando nosotros crecemos y no repetimos historias. Claro. Es que pasa que ahí está una de las claves, ¿no? Si hablamos de juramentos familiares, ¿cómo podemos darnos cuenta que nuestro clan tiene algún juramento familiar? Está. En general, en todos los clanes hay pactos, juramentos, mandatos, ¿no es cierto? Cosas que se van estableciendo, que son conocimientos o pensamientos que están en el inconsciente, ¿no? Sí. Un poco el mandato es eso también. Naciste para cuidar a papá, naciste para reemplazar a ese hijo que se perdió, ¿no? Que vos hoy hablabas de hijos perdidos. Y los juramentos es, te juro que a papá esto no se lo perdono, porque tu padre tal cosa, ¿no? Entonces muchas veces me pasa que mucho las hijas se enojan un montón, para no decir otra vez mucho, con sus papás, por ejemplo, porque engañaron a mamá. Y el juramento de mamá de no perdonarlo se sigue ahí pasando, ¿no? De generación en generación, por aquello que le hizo papá a mamá, pero en realidad no a los hijos, ¿no? Y ese juramento queda ahí guardadito. Como también el juramento que uno mismo hace, ¿no? Eso lo vemos a través de registros. Esas personas que cuando tienen una emoción muy intensa, juran algo. Puede ser que juren algo desde el amor, tipo, te juro que te voy a amar para toda la vida, y lo que ocurre después es que cuando ese vínculo ya no tiene, digamos, poder, o ya caducó, o lo que fuere, no se puede producir la separación sana. Y se siguen buscando, o bien una de las partes no puede continuar o rehacer su vida, y es por ese juramento que hizo, que queda ahí grabadito y patentado. Claro. Le mandamos un saludo a Nisela, dice, me encanta lo que están hablando. Bueno, qué bueno que esté del otro lado. También a Gabriel, a Gabo, que nos está escuchando también. ¿Para quién más le tenemos que mandar saludos? A Belén, saludos a Ángeles también, que está del otro lado, Cintia también del otro lado, Sofía del otro lado, y la gente nos escribe. Invitamos también a la gente que hagan preguntas, que nos escriban, que se saquen dudas, al 2284-507643. A Rocío la encuentran en Twitter como Rocío Rever, ¿no? Sí. Muy bien, te aplicaste Twitter. Estamos con todo, o a través de Instagram. Facebook, Instagram y Facebook también, Rocío Rever, que ahí también te pueden hacer consultas por Reiki, por registros, y también podemos hablar de muchísimas cosas porque vos sos un libro gordo de petete, así que porque me gusta mucho leer.
Biodecodificación también. Sí, es que en realidad esto de árbol genealógico tiene un poco que ver con eso, con el transgeneracional, que es toda la información que tenemos de nuestros ancestros. Sí. Mira, por ejemplo, hoy a la mañana estaba haciendo una lectura y era una chica que me dice que tiene un hermano que fallece de cirrosis, por ejemplo, ¿no es cierto? El hermano no era alcohólico. Pero ¿cuál es la información ahí? Se los cuento, la chica no es de acá, no es de Olavarría. Sí. ¿Cuál era la información ahí? Había un padre que era alcohólico, pero no solo su papá, sino su abuelo. Entonces, esta información se iba reproduciendo de vida en vida en este árbol como manera de solucionar el dolor, ¿no? En general, cuando hay semejantes adicciones, ¿no? Que es muy fuerte poder salir de ahí, las utilizan para tapar un dolor. Entonces, había un dolor extremo, ¿no? Un shock. Se utiliza esto para tapar el dolor de vida en vida y eso genera a su vez otro dolor aún más intenso en todos los familiares, porque es muy fuerte ver ese tipo de consumo en un papá. Entonces, hijos de ese padre repitieron historia, fueron alcohólicos, y otro hijo fallece de esta enfermedad. ¿Qué quiso hacer el cuerpo y el árbol genealógico acá? Sanar eso, sanar ese conflicto. Si bien el que fallece de eso no tomaba alcohol, igualmente su cuerpo biológico quiso sanar el árbol entero. Elige la biología sanar el árbol entero enfermándose. Por eso que desde este lugar las enfermedades no las vemos como negativas, las vemos como un aspecto más del ser humano que nos trae una información. Y lo que enseñamos desde registros es a observar y a mirar esa información para poder reparar y ordenar. Lo natural en el ser humano es que vivamos libres, felices y sanos. Todos, eso es lo natural. ¿Qué ocurrió? Que con tantas historias tan fuertes nuestro cuerpo biológico comenzó a expresar, ¿no? Primero hay emociones y después llega a la biología. Por eso que muchas veces yo recomiendo terapias alternativas antes de la biodecodificación para ir ordenando esas emociones a tiempo. Es todo un proceso, ¿no? Porque también si nos paramos en lo que son los contextos históricos, sí, cada generación vivió una historia distinta. ¿Y qué pasa con estas historias que son distintas? En todo este proceso de años, post-revolución industrial, post-inicio de la burguesía, fin de los reinados, hubo algo que fue muy particular, que el ser humano se olvidó, se olvidaron, ¿no?, de enseñarnos a desarrollar nuestro hemisferio derecho, nuestro lado humanístico, la cuestión de la percepción, el no desconfiar de nuestra intuición, y nuestra cabeza quedó como en un estado mecánico de sistematización al cual responder. Nos transformamos tal vez en personas más egoístas, que lo único que buscamos con convicción y afán es tener cosas materiales. Y creo que este contexto que estamos viviendo en el año 2020 nos está diciendo que podemos tener el oro y la plata del mundo, pero que no nos sirve ni emocionalmente ni físicamente, porque en realidad lo que necesitamos es empezar a conocer el amor. ¿El amor en qué sentido? Primero, el amarnos, el querernos a nosotros mismos, el enfrentarnos frente a un espejo y decir, a ver, ¿hasta cuándo cargamos con esto? ¿Hasta cuándo cargamos con lo otro? ¿Cuándo nos empezamos a perdonar? ¿Nos podemos autoperdonar a través de registros akáshicos? Sí, totalmente. Primero, como decís vos, conocernos y permitirnos. Es un poco lo que decías, históricamente hay tanta memoria de carencia, de guerra, de separación, de hambre, que lo que hicimos los seres humanos es reproducir eso. Y en este momento, y sobre todo en cuarentena, que tantas personas hicieron introspección, empezamos a encontrar que realmente queremos vibrar en el miedo, porque eso es miedo, eso es separación. O vamos a elegir el camino del amor, del bienestar. Y bueno, y ahí es una autoindagación. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué persona? ¿Qué lugar? ¿Qué trabajo? ¿Qué me mueve a mí? ¿No? ¿En qué lugar siento libertad? No es que está mal el tener dinero y la economía. Eso nos hizo sentir seguros. Sin embargo, no te aporta la felicidad solo ese aspecto de la vida.
Todos deberíamos vivir. Es una ley natural que haya abundancia para todos los seres que habitamos el planeta. El tema es que había tanta memoria de escasez que se repitió esa historia. Bueno, la idea es conectar con nosotros, querernos, aprender a recibir eso que estamos pidiendo y a sostenerlo, porque lo merecemos. Eso es lo más complicado. Sí. Eso es lo más complicado porque es como que siempre nos pusieron en nuestras cabezas, no, nunca le debas nada a nadie porque si no esto, porque si no lo otro. Y tal vez nos vienen con algo y nos dicen, toma, esto es para vos. Y vos decís, no. Eso en algún momento lo hice. Totalmente. Y lo sigo haciendo un poquito, Me estoy animando, en serio, me estoy animando a aceptar las regalías. Bien. Yo no aceptaba regalías, porque es como que decís, no. Mamá me dijo que no. Pero bueno, son cosas muy simples que están uno en no desconfiar de lo que nos están dando, porque tal vez nos lo están dando es algo material, ¿no? Pero lo están dando desde el amor, no rechazar Exacto. un abrazo. Exacto. Son cosas claves. Vamos con algunos mensajes. Le mandamos un saludo a mi tía Mariela, que nos está viendo desde Mendoza, también a mi sobrina Mica, que nos está escuchando desde Buenos Aires, a mi hermana Viviana también, bueno, y a toda mi familia que está ahí prendidísima. Marce de Tizano dice, me encanta y me siento muy identificada con todo lo que dijo. Nisela dice, los amo. Dice, yo quiero hacerme memoria celular, es eso. ¿Hacés memoria celular vos? No, yo no. Hay una chica que es excelente que se llama Mariam Chirino. Mariam. Es divina. Es divina. Sí. Bueno, Andrea dice, me encanta la charla. Bueno, estaría bueno también Margarita Larsen, gran amiga que está del otro lado, también escuchándonos. Nerina también. Acá nos llega un mensaje de una gran amiga que tenemos en común. Qué lindo escucharte, Ro. Te paso la ensalada familiar Espeluce. Se casaron con 2 hermanas Echeverry y mis padres primos segundos. Los conociste, Ro, a la gran Chichina, partió en perfecta paz y sin sufrimiento. No hace muy poco, no hace mucho, el 30 de abril se nos fue Chichina. Abrazo gigante, hermosa. Ya sabemos quién es nuestra amiga sí. Estelita, enorme, sí. Estelita Espeluce, que nos está escuchando del otro lado. Invitamos a las personas a que nos pregunten, a que se saquen sus dudas, a que conozcan de estos temas, que tal vez es tabú para algunas personas, pero en realidad no es tabú. Cada familia, como dice el dicho, es un mundo. Y en cada familia tenemos un secreto. Ay, Dios mío. A ver, otro... Los secretos, wow, los secretos, la verdad que también hay que empezar a transmitirlos y a contarlos y a vivirlos sin culpa. Somos seres humanos, estamos experimentando en el planeta Tierra y nada está tan mal. Somos muy autoexigentes también con nosotros mismos. Eso también es una creencia limitante o un mandato. Viste que hoy hablábamos de los mandatos. Esto que decías vos, mandato es lo que mi mamá me decía, es increíble, es impresionante porque te controla toda tu vida, en realidad. Por ejemplo, vos mandaste al frente a la tuya, yo mando a la mía. Mi mamá creía, porque es la creencia de mamá, que si una persona tenía mucho dinero, con el dinero hay mucha creencia limitante, era mala persona. Seguramente algo había hecho. Y es terrible, porque a mí se me dificultaba en mi vida manejarme o vincularme con personas con dinero. Y encontré que era mentira, gracias a Dios, ¿no? Ese patrón impuesto, ¿no? Es un patrón que lo tenemos impuesto. En nuestra sí, cabeza. Que el dinero es sucio, y no es así. Son todos chantas. Son todos algo está haciendo. Algo está haciendo, en algo Y no raro es está. Pero viste esos pensamientos de aquella época. A ver, llega otro mensaje, Ro, dice, muy interesante. Soy Mónica desde Villa Guay, Entre Ríos. Un besote gigante para Mónica. Después otro mensaje, hola, soy Vero. Quiero saber qué me destina este año que nací un 28 del 12. ¿Vamos a usar numerología? ¿Por qué 4? 5. ¿Ves por qué yo estudio y 14, leo tanto? Porque 15, se disparan. 23, 5. A ver, tu vida, ¿ves? Acá sale el numerólogo de adentro. Dale. Pero en numerología te da 5. El 5 nos invita a los cambios, son cambios constantes, nos adaptamos a cambios grosos, a cambios de hábitos nos vamos a estar habituando. Tu vida va a ser un cambio brusco o un cambio leve. Es según donde vos te pares
en el 5. El 5 tiene un poco de un niño interior comunicador, pasional y que le gusta y apuesta a los viajes. Sigamos, Ro. ¿Y cuál era la pregunta de ella? Ah, esa. ¿Qué le destinaba según su fecha de nacimiento? Su fecha de nacimiento, número 5, el número de los cambios. Bien. Casi una estrella. Pero Sí. no es la estrella, no es la estrella con la que nosotros trabajamos. Que se anime a observarse y a ver cuáles son los mandatos que están ahí. ¿Qué es lo que mamá decía sobre los hombres? ¿Qué es lo que papá decía sobre las mujeres? Ahí encontramos todos estos mandatos. ¿Qué es lo que la profe nos enseñó? Los profesores influyen en nuestra vida o las personas que nos cuidaron. ¿Qué es lo que decían? Porque estuvimos ahí escuchando y no teníamos la conciencia que teníamos hoy para poder entenderlo. Entonces lo grabamos. Está bueno de vez en cuando revisar un poco qué es lo que nos dijeron, qué es lo que creímos, porque en base a eso que creemos, después creamos. Viste que está esa frase de lo que crees, creas, pero uno no entiende qué significa. Bueno, ¿eso qué es? Todo aquello que pensamos y que para nosotros constituye una verdad es lo que vamos a traer. Si, por ejemplo, son de los que piensan todas las mujeres son iguales o todos los hombres son tóxicos o todas esas frases que tenemos así latiguillo son las que nos condicionan en la vida y eso es lo que atraemos. Si la frase latiguilla es genial, por ejemplo, vivo en un mundo abundante, está fantástico. El tema es cuando tenemos las frases latiguillos que nos condenan, digamos, ¿no? O que condenan al otro. Y hay de todo un poco, y vamos a ver, a mí se me vino una frase cuando estabas hablando, estoy publicando una foto que me mandaron de nosotros dos, un beso a mi hermana Maricel, que también está del otro lado escuchándonos, desde Castelar. Una frase que me dijeron cuando estaba, si no me equivoco, creo que en 7º grado, una maestra me dijo que la empecé a aplicar después de muchos años, no de ahora, pero después de muchos años la empecé a aplicar y me decía, no corras por las etapas de tu vida, aprende a caminar porque estás quemando etapas rápido. Y uno después se pone a pensar, ¿no? Cuando es grande y dice, no, pero me pasó esto, y tal vez me olvidé de disfrutar eso, ¿no? Y tal vez ahí, cuando hacemos Reiki, que encontramos algunas dolencias de nuestro cuerpo, qué sé yo, mi falta de contacto con mi niño interior, se dio por eso, porque tuve que quemar etapas, porque la vida me llevó a quemar etapas rápido, pero bueno, en el momento de la curación y de la transmutación es lo ideal. Que están llegando muchos mensajes, por favor. Qué coincidencia, a mí mi papá me dijo lo mismo, me dijo, hija, la vida tiene escalones y vos te estás salteando como 3. Yo también tenía así como una sed de vivir fuera de casa por alguna razón y bueno, sí, esto de quemar, cuando las quemamos después tenemos que volver a hacer introspección y trabajar en nosotros. Sí, eso también es muy importante, Ro. Y aparte porque después cuando hacemos esa introspección también nos damos cuenta que un montón de veces le pedimos cosas al universo, y después nos arrepentimos, después nos agarra la culpa, después nos decimos, pero ¿por qué? ¿Qué hice? Cuando estás en el proceso de introspección, que te estás escuchando y decís, no, yo lo pedí. Totalmente. Ahora te das cuenta que te iba a doler, pero vos lo pediste. Totalmente. O quisimos evitar, como decíamos hoy, eso que vivimos de niños y se nos terminó repitiendo la historia. O terminamos repitiendo parte de la historia. Por lo menos yo en mi caso, cuando comienzo a analizar las experiencias que más me dolían, miro y digo, es la historia de la abuela. Y ahí, la verdad que empecé a indagar sobre el árbol genealógico y tomé conciencia y dimensión de cómo influye la historia de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, no ancestros muy lejanos, de los que están ahí no va cerquita, cómo influyen a la hora de elegir un montón de cosas en la vida, hasta nuestra carrera, es mucho, entonces tenemos que mirarlo. Es que cada familia tiene que tener, por ejemplo, si en la familia... Podemos estar horas hablando. Me sale la teoría de adentro. Por ejemplo, si en la familia tenemos alguien que estudió medicina, sí, es porque el árbol
necesita médicos para sanar. Totalmente. Alguien en la familia necesita sanar. Si tenemos psicólogos, es porque tenemos que comprender nuestra propia realidad para después poder aceptar lo que tenemos detrás. Siempre cada árbol va a tener un profesional. Por ejemplo, una persona que sea peluquero. Bien, si hablamos de peluquería, por un lado tenemos las cuestiones de belleza. ¿Y qué hacemos con las cuestiones de belleza? Totalmente. Son las personas que ayudan a levantar la estima a alguna persona que está en una crisis personal y a la vez se transforma en un oído. O sea, sería como un semipsicólogo. Sí. Es más, a veces, mira, a veces no sé si no trabajan más. En cuanto a los peluqueros o peluqueras, yo hablo desde mi experiencia. Me ha pasado muchas veces que han tenido infancias fuertes, sobre todo al que le gusta más cortar el cabello, y han querido cortar cabezas energéticamente, no literal, desde niños, no se han podido defender. Entonces se manejan muy bien con la tijera, diferente a aquel que maneja más colorimetría. Es increíble cómo elegimos la profesión en base a lo que vivimos. Yo me di cuenta que soy... A ver, los ingenieros ambientales es que quieren sanar el planeta. Vienen con una cultura impuesta de ver tanto daño material que hay en este mundo, que lo que se busca es sanar. La ingeniería lo que tiene es primero tiene una estructura media cuadrada, pero a la vez, sí, cuando ingresás a esa estructura cuadrada te das cuenta que no es cuadrada. Totalmente, coincido. En cuanto a la cantidad de ingenieros que se hacen registros, primero a mí me sorprende porque son muchos, mujeres y varones. Y bueno, igual ingenierías hay muchas ramas, ¿no? Sí. Pero lo que sí me sorprende es que muchísimos, por lo menos los que llegan a mi espacio, ¿no?, tienen una conciencia increíble. A mí me llama mucho la atención porque tienen una parte de su espíritu muy evolucionada. Y estudiando también, lo que me llevó a mí a llegar a estas conclusiones es que antiguamente tanto los filósofos como los espirituales todos eran matemáticos, había que estudiar mucha matemática, y ellos tienen eso de la física, de la química, y terminan comprendiendo que en realidad el espíritu es tan real como la física y la química. Es que fíjate que hay una ingeniería que se llama... porque ayer se lo mandé a mi amiga Sofía y le dije, ¿por qué no me dijiste que existía esta rama de la ingeniería? Que tiene que ver, ya te digo, bioingeniería. Bioingeniería cuántica. Cuántica, fa. Es como que es todo nuevo, pero en realidad es súper antiguo. Sí, porque uno lees a Einstein y a otros y la tenían re clara, pero bueno, nos costó entenderlo. Bueno, continuamos con lo que estábamos hablando. Estábamos Sí. hablando de los árboles genealógicos, hablamos de repetición de historia, hablamos tal vez de juramentos, de pactos. Sí. ¿Nos está faltando algún temilla? ¿Algún temilla? Recordar que toda nuestra biología como seres humanos también influye. Es decir, hay patrones que son arcaicos en nosotros. Por ejemplo, el rol del hombre, hoy lo vemos en sociedad, pero antes era, no sé, en la época de las cavernas, siempre el rol del hombre fue uno específico, no sé si siempre, pero fue uno específico, salir a cazar, a trabajar, ¿no? Eso lo tenemos a nivel inconsciente, y por más que socialmente nos vamos readaptando, nos cuesta. Lo mismo que las mujeres, ¿no? Cuidar a los hijos y estar en la cueva. Es que estamos, creo que en un proceso donde la mujer salió de esa cueva. Sí. Le sacaron la reja de esa cárcel. A ver, acá me manda un mensaje Margarita, dice, qué bueno con lo profesional, acompañante terapéutica, porque mi familia muy buena con eso, y hablo desde chica. Que tuvo la muerte de sus padres de muy joven, y que tuvo el rol, ¿no?, de contener a sus hermanos, y ahora contiene a sus hijas, gracias. Y eso que era la hermana del medio, ni la menor ni la mayor. Maravillosa charla.
Bueno, qué lindo que se hayan sumado, qué lindo que se sigan sumando. Todavía nos queda tiempo, nos quedan 20 minutos todavía de programa. Invitamos a que escriben, a que hagan sus consultas. Recordemos que estamos hablando de genealogía, del árbol genealógico. Hablamos de los pactos, de los juramentos, hablamos un poco de las herencias, de la herencia que tal vez heredamos de mamá, tal vez del abuelo, del tatarabuelo, esas 4 generaciones que a veces llevamos, y no puede ser de un lado del árbol o del otro, ¿no? ¿Se puede heredar de los 2 lados del árbol o solo de uno? Sí, no, porque es biología pura. Es más, a veces a mí me pasa que me dicen, no sé, yo digo, estás repitiendo la historia de tu papá. Y me dicen, no, imposible porque mi papá me abandonó cuando nací. Claro, pero la biología está entera en tu cuerpo. Entonces, para tu biología, toda la información, mientras que estamos en el vientre materno, es ahí donde se transmite toda la información de todas las generaciones. Después, a medida que vamos creciendo, aprendemos estas creencias limitantes, según lo que dijo mamá, papá, la abuela, la persona que nos cría, digamos, ¿no? Sí. Los referentes, en realidad, los adultos referentes. Pero la genealogía está ahí, hagamos lo que hagamos. De hecho, influye de 2 maneras la genealogía. Para un niño adoptivo es muy complejo, porque tiene toda la información de sus biológicos, pero también absorbe la otra, ¿no? La de los adoptivos. Es increíble, pero está toda la información ahí. Toda esa información se va transmitiendo, ¿no? Tal vez hay algunos que no pueden llegar a conocer su origen, pero después el universo lo da y lo logran conocer, se logran encontrar, se logran reencontrar. En algunos casos tal vez conocen a algún hermano, algún medio hermano, media hermana, y como que van armando un capítulo de su vida. Pero es muy cierto lo que vos decís, porque, o sea, es una jugada doble que tiene de herencia. Herencia de los padres adoptivos y herencia de los padres biológicos. ¿Por qué? Porque como vos estabas hablando de esta cuestión de este encuentro en el vientre con mamá y con papá, en la teoría lacaniana, o Freud también inclusive usan esta teoría, que dicen que ahí está la idealización del yo. Están poniendo todos sus deseos de cómo quisieran qué es lo que quisieran que fuéramos nosotros, cómo seríamos, cómo nos imaginan, y toda esa información te llega al bebé. Totalmente, eso también es proyecto sentido, y también hay que observar desde dónde. Es decir, si yo tengo un proyecto sentido con un hijo y es desde la carencia, desde lo que yo no tuve, desde lo que a mí me faltó o desde lo que a mí me encantó, lo estoy haciendo desde un lugar que se llama desde el ego, ¿no? Que es según mi experiencia. Y lo ideal en cuanto a un hijo es verlo feliz, ¿no? Aceptarlo tal y como es y ayudarlo a que busque el camino y encuentre el camino de la felicidad, con lo que él decide, que es difícil, es muy complejo, porque los papás en general influimos en un montón de aspectos, sin escucharlos, pensando que es lo mejor, ni siquiera es que tenemos mala intención. Pero bueno, hay que aprender a escucharlos y a ver lo que sienten y a animarnos a creer en ellos, porque en realidad el miedo de los padres es que ellos sufran. Y no está mal, porque esa experiencia en realidad era para aprender algo. Entonces, como papás, estas nuevas generaciones intentamos acompañar en el sufrimiento. Y si tiene que sufrir, hay que ser fuerte y acompañarlos y escucharlos y empoderarlos. A ver, acá llegan 2 mensajes. Vamos a ir leyendo a uno y respondiendo. Me convertí en AT, que no sé a qué se refiere, luego de que mi madre anciana sufriera un ataque físico sexual al estar sola. ¿Cómo sanar las violaciones en todos sus ámbitos? Bueno, es un... acompañante terapéutico. Sí, me di cuenta. Sí. Aparte de acompañante, fíjate que la mamá quedó sola y por eso recibió ese impacto. Y ella lo que hace es acompañar a alguien y en el fondo debe estar evitando que al otro le pase eso. ¿Entendés? Que quede solo. Fíjate, un acompañante terapéutico. ¿Viste? No, el otro no va a quedar solo, nunca va a sufrir una violación, la persona que ella está cuidando. Ahí está la creencia de ella. En cuanto a sanar un abuso, es una memoria muy dolorosa. Ahí sugiero que haga la terapia que sienta. Si es desde registros,
después le damos mi número, pero puede ser cualquier terapia, memoria celular que hoy nombramos, terapia convencional, hay que trabajar en eso. Igual están relacionados, ¿eh? Vos acordate que yo antes de ir a registros, yo hice primero memoria celular. Sí. A los 3 años fui a registros por primera vez y ahí es cuando uno logra comprender. Sí. Lo pueden hacer inverso, pueden hacer primero registro, después memoria. Pero son terapias que se recomiendan, las que más sientan con mayor vibración. Nos preguntan y nosotros después vamos a estar pasando los contactos. Después otro mensaje que llega, ¿qué puede estar indicando una adicción en una persona? Una adicción, yo diría casi al 100% tiene que ver con tapar memorias de dolor de esta existencia, con no querer conectar con las emociones, que somos seres emocionales, así que es un poco eso, y querer controlar también, ¿no? Y muchas veces conflicto materno. O sea, dispara un montón de situaciones. Es lo mismo que el abuso, hay que trabajar en eso. Y una cosa es ser uno, ese adicto, ¿no?, a algo, y otra cosa es estar con alguien que sea adicto, ¿no? Esa persona que busca personas adictas, en general, tiene miedo o tiene distorsionada la forma de dar amor y de recibir. Están más acostumbradas a ser madres o padres que parejas, ¿no? Entonces terminan un poco cuidando al adicto, entre comillas, pero no sabes al final quién cuida a quién necesita más de quién. Es un tema súper delicado, pero muchas veces el que termina cuidando a una persona adicta, fíjense esto como lo voy a decir, necesita ayudar a alguien o busca el amor desde alguien que necesita ayuda, ¿no? Para mí es mendigar cariño en un punto. Sí, también digamos como que está ocultando, ¿no? Resolver tal vez alguna limitación, algún problema en su entorno familiar, alguna no aceptación. Totalmente. Son cosas que pueden llevar a ese camino de la adicción. Bueno, gracias por escribirnos. Nos pueden seguir escribiendo todavía porque hay tiempo para que nos escriban. Según el patrón, según cómo nos comportamos, una adicción también puede ser un patrón de repetición del árbol. Por ejemplo, una adicción al alcohol, como hablábamos. Sí, 100%. Al principio. A ver, acá preguntan, ¿con qué se relaciona con la depresión y el suicidio? Son todos temas para trabajarlos, porque son muy fuertes. Una cosa es tomar la decisión del suicidio y otra cosa es la depresión. Son cosas diferentes. En cuanto a la depresión, fíjense que la persona que llega a deprimirse tampoco conecta con sus emociones. Lo que está haciendo es evitar las emociones. Entonces, logra un estado de no vida, de no emoción, de no conectado a sus emociones. De hecho, en general, la persona que comienza a salir de la depresión, lo primero que siente es ira y enojo, que son las emociones más bajas, las vibraciones más bajas que sentimos los seres humanos. Y está genial, yo cuando tengo consultantes que tienen depresión y logramos que comiencen a sentir el enojo, es fantástico, porque eso quiere decir que comenzó a evolucionar. Lo que ocurre es que muchas veces cuando hay depresión y sienten enojo, lo reprimen otra vez, vuelven a la depresión. Lo que voy a sostener siempre es animémonos a sentir y a trabajar en nuestras emociones. Bien, acá nos llega otro mensaje. En esa relación de hijes y padres que hablaban, hoy también se incluye a la relación con los hermanos. Por ahí perdonamos o entendemos a nuestros padres, por eso hace mella en la relación con los hermanos que no pudieron perdonar esa transición del perdón. ¿Con qué se estaría relacionando? Bueno, cuando ocurre eso y uno es capaz de perdonar y los hermanos no, el aprendizaje para este ser que sí perdona es la aceptación. De yo logré perdonar y transitar ese camino y mi hermano no. Bueno, lo amo porque si no lo estoy juzgando también. Y estoy
queriendo controlar lo que el otro quiere sentir. Y no elegí el camino del amor, elegí el camino del miedo, del control. Siempre que hay control estoy vibrando, digamos, desde el miedo. Es muy común. A ver, yo les digo esto, pero también lo he transitado y también he querido cambiar a mis hermanos hasta que lo comprendí, ¿no? Gracias a registros también. Preguntando esto, y una vez a mí me pasaba que siempre fui muy protectora de mis papás y veía que mis hermanos no, y hasta me enojaba con eso. Hasta que lo pude soltar, y cuando lo solté fue mágico, porque mis papás me empezaron a tratar como hija y no como madre, y alguno de mis hermanos tomó ese rol y fue genial. Sigue siendo genial. Me encanta ser hija de mis papás, pero que me di cuenta que yo estaba muy acostumbrada a hacer rol de mamá en todos lados, en el jardín que trabajaba, con mis amigas, con mis hijos, con mis parejas. La verdad que era un miedo mío, o era una forma que yo tenía de vincularme y de amar al otro, hasta que lo encontré en mí, ¿no? Y a partir de ahí comencé a modificarlo. Es todo un proceso. Y hablamos del tema del suicidio, que nos habían preguntado, esta relación entre depresión, suicidio. Suicidio. Bueno, suicidio es complejo también, es muy doloroso para la familia. Hablo siempre desde mi experiencia. Cuando he visto conflictos de suicidio, obviamente ya no los pude evitar, ¿no? Yo ya me entero desde el que se queda en tierra. Y lo que veo es que era inevitable. Que los que quedan en tierra, ese es mi mensaje por lo menos para el que lo pregunta, porque los que quedan en tierra quedan con culpa. Es terrible cuando está esa memoria. Y en realidad, realmente fue una forma de solución. Y si bien queda dolor, sepan que del otro lado se sigue el proceso y que desde registros consideramos que la vida continúa y que ese ser que en esta vida no logró soportar o sostener esa emoción o gestionarla, eligió partir, es una elección, y puede volver a nacer y seguramente va a volver a vivir la misma experiencia y va a poder lograrlo. Pero nunca se queden con culpa. Igual yo no puedo decir no te quedes con culpa. Si la siente, pero sí invito a que la trabajen, porque era inevitable. Yo he visto eso, que por más ayuda que tenga el que se quiere suicidar, el que lo ha logrado, es así, ya era inevitable. Y digo porque conozco hijos que han quedado, nietos, y es muy difícil sanarlo. Háganlo, hay que trabajarlo. A ver, acá dice, claro, pero cuando la relación entre hermanos se rompe por ese perdón de un lado y no del otro, más que uno lo acepte tal cual es de doloroso, ¿cómo se podría resolver? El dolor a veces es inevitable, ahí hay que trabajar en cada uno con la emoción que te genera, ¿no? Y aceptar. Ese hermano no me quiere hablar. Bueno, no me queda otra que aceptar el proceso del otro. Constelación. Hay que... Seguramente, en cuanto al árbol genealógico, a veces, mira, cuando viene una historia así, del tipo, no logro llevarme bien con mi hermano o hermana, la pregunta es, ¿y papá cómo se llevaba con sus hermanos? Y no se habla, me dicen. Bueno, ahí tenés por qué se repite. Ahí tenemos el patrón de repetición. A mí me ha pasado eso. Lleva años ese proceso de perdón para que el otro pueda entender que tal vez hay algo que se rompió, hay ciertas cosas de cada uno que le molesta al otro y tal vez puede ser una cuestión de celos, pero es también trabajar la cuestión del orgullo con O mayúscula, sí, y el ego del otro lado. Cuando logramos alinear eso y decir, me mandé esta cagada, qué boludo, la podría haber solucionado. Por eso yo lo que recomiendo es que cuando se pide perdón, hay que sentirlo. No hay que decir, che, perdóname, actué mal, cuando en realidad no lo estás sintiendo. Totalmente. Porque eso se transmite a lo largo o a la corta. Se termina transmitiendo y se termina encuadrando un conflicto peor. Porque no fue un perdón real, porque el conflicto va a existir constantemente hasta que no logres perdonar. Primero perdona a uno. Y se perdona uno mismo y después podés perdonar al otro. Cuando vos perdonás al otro es cuando decís, bueno, sí, que me putee, listo, yo lo tomo como de quien viene. Tal vez él tiene un enojo, un resentimiento, sí, él, ella... que no lo puede transmutar. Ya lo transmuté, yo no le debo nada. Yo perdono, suelto y agradezco.
tal vez yo lo que recomiendo, como dije recién, es hacer una constelación, es ver qué es lo que le está pasando a esa persona, que eso lo podemos ver a través de una constelación familiar. También lo podemos ver a través de un registro akáshico, preguntando cuando hacemos la sanación. Pero primero nos perdonamos en casa y nos perdonamos nosotros. Sí, se pregunta qué vínculo hay, por ejemplo, con ese hermano, desde dónde viene. A veces sale información de vidas pasadas y tal vez en una guerra anterior se habían peleado y por más que crean o se hayan elegido antes de nacer para ordenar y sanar ese vínculo, tal vez en una pequeña pelea se activa ese temor a ser perseguidos, a matarse. Nosotros, todas nuestras generaciones anteriores, hubo mucha guerra. Y en esta existencia hemos elegido nacer todos en una familia justamente con el que estaba en contraposición en una vida pasada. ¿Para qué? Para ordenar y empezar a elegir el camino del amor. O sea, somos toda la humanidad. Volvimos a nacer o a renacer. Entonces, historias de familias y de guerra, digamos, entre comillas, ¿no? En la familia hay un montón en este momento. Porque en este momento histórico no nos elegimos solamente porque nos llevamos bien o porque nos acompañamos de vida en vida. Nos elegimos para sanar esas memorias de persecución. Entonces es intenso. Porque a veces el que es papá en esta vida tuya, en la anterior, te persiguió y te mató. Entonces se hace complejo. Y está el amor porque socialmente se supone que los padres deben amar a los hijos, sí, o que entre hermanos se deben llevar bien, pero se miran y no está esa chispa. Y es por la memoria. Hasta que se ordena eso y nos damos cuenta que todos somos uno, ¿no? Estamos en ese proceso histórico, que todos somos uno y que el otro actuó desde el miedo. Cuando salimos a matar, cuando salimos a robar, cuando salimos a agredir como mecanismo de defensa, siempre actuamos desde el miedo, hasta que nos animemos a actuar siempre desde el amor. Algo que me acordé, no me acuerdo el título del libro, pero es un muy buen libro que me facilitó Alejandra Janseskovich cuando arranqué a hacer biodecodificación. Un beso para Ale, tal vez nos está escuchando, no sé, o tal vez no. Igual le mandamos un beso, es hermosa. Igual. Sí, fue algo de espejo, no me acuerdo el autor, El espejo de tu alma, o El plan para tu alma. El plan del, sí, está, ese libro está, sí. Bueno, ese libro creo que es una de las mejores cosas que uno puede leer. Al igual de muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, tiene 850 libros Brian Weiss, sí, que podés leer todos los que quieras y todos los que sientas. Pero si vos querés empezar a ir, ¿no?, por un camino de sanación y poder comprender de que todos nosotros, seres vivientes, sabemos de antemano lo que va a pasar, tal vez empezamos a ver nuestra vida, empezamos a proyectar nuestros hábitos de un modo distinto. Sabemos que no nos vamos a recibir, o que sí nos vamos a recibir, o que sabemos que por nuestra vida van a pasar muchísimas tormentas. Pero por más tormentas que pasen, nosotros tenemos que ver el lado de la transmutación, el lado de la transformación. Clave es el perdón, el perdonar, evolucionar, sí, el iluminarnos. No le podemos solucionar, tengo una frase que me queda así, no le podemos solucionar la vida a todo el mundo si no tenemos solucionada la nuestra, sí, porque ahí hay un desgaste energético tremendo y nos pegamos a veces cosas energéticas que no nos ayudan a evolucionar. Consejo también es que si perdemos a un ser querido, tal vez de chicos, y nos queda alguna marca en nuestra piel, en nuestra alma, en nuestro corazón, porque tenemos muchas preguntas que hacer, porque nos faltó esto, nos faltó lo otro, y porque tal vez sea el aniversario de la partida de ese ser querido y nos ponemos muy mal. Primer consejo, estar en un plano mejor. Segundo, hacer una sesión de registros akáshicos y empezar, sí, a sanar nuestro árbol genealógico. Es la clave para que nuestra historia cambie, para ser un poquito más conscientes, para ser, sí, un poquito más lúcidos, para equilibrar nuestros 7 chakras, 8, 9, 10, porque hay más chakras inclusive, podamos equilibrarnos nosotros, porque es, como dijiste hace un ratito, según cómo vibremos, es según lo que vamos a traer. Si
todos no tenemos buenos días. Totalmente, ni todas las experiencias son hermosas. Sin embargo, todo esto que decís, ¿no? Todo tiene un propósito, todo lo que vivimos en el planeta Tierra, por más intenso y fuerte que sea, tiene un propósito y un aprendizaje. Y Registros colabora con eso, con ayudarnos a comprender, porque a veces yo siempre digo, la introspección es fantástica, todos tenemos que hacerla. Mirarnos, ¿no? Nuestro interior continuamente, aceptar las emociones, aceptar que sentimos, lo que pensamos, comenzar a ser coherentes con eso. Pero el registro lo que te acerca es el entendimiento de por qué elegiste antes de nacer a nivel consciente e inconsciente cada experiencia, todas, desde la soledad de un niño, ¿no? El abandono, de por qué perdí a alguien, que decías vos, por qué mi papá era alcohólico, nombrando un poco todo lo que dijeron los temas hoy. que tratamos. Conflicto con los hermanos, con las parejas, ni hablar, porque las parejas son espejos perfectos, nos muestran todo, los hijos también. Entonces uno comienza a indagar y es tan clara la información del registro que es fantástica. Rocío, se nos terminó el programa. Casi 2 minutos Wow. Están pasando de las 3 de la tarde. Como siempre, sos más que bienvenida. Gracias. Después armamos el próximo programa. ¿Cada cuánto te vamos a tener? ¿Una vez por mes, como Andrés? ¿O cada 15 días? Mirá que con vos podemos hablar de todo. De todo podemos hablar. Podemos hablar de registros akáshicos. Hoy mezclamos registros akáshicos, biodecodificación y de repente salió memoria celular. De repente salieron las constelaciones. ¿Por qué constelar? ¿A quién tenemos que perdonar? Pero no, o sea, a nosotros. La conclusión que saqué en el día de hoy es que primero nos tenemos que escuchar a nosotros mismos. Total. Y animarnos a dar ese pasito del perdón. Cuando damos ese pasito de perdón, ahí vamos a empezar a ver la historia de otra forma. Si quieren sesiones de registros akáshicos, la buscan a Rocío por Instagram, como Por Rocío Instagram. Rever, o que te escriban. ¿Te pueden escribir? Al WhatsApp 1520 11 27. 15 20 11 27. Dale, no se olviden, aquellos que estaban preguntando cuestiones numerológicas, me escriben a mi teléfono, 15 66 15 68. En la fanpage ya hemos publicado la diferencia entre un mapeo numerológico y una carta numerológica. ¿Qué son los números que nos siguen? ¿Qué nos rige? ¿Qué es el karma? ¿Por qué tenemos karma? ¿Qué tenemos que sanar? ¿Qué tarea pendiente nos quedó en esta vida? ¿Qué fuimos en nuestra vida pasada? ¿En qué año naciste, Ro? Yo en el 84. 84. 28 de marzo del 84. Ahí tenés el 3 presente, la niña interior. Tu vida pasada fue una niña interior. Y naciste en el mes de marzo. Bueno, ya sabes lo que viniste a sanar. Vinimos a sanar el linaje materno. Exacto, Vinimos sí, tengo todo. El ser mamá vinimos a sanar. Y naciste el 28. Y niño, soy súper protectora de los niños. Por eso estudié maestra jardinera y Sí. en realidad ya no ejerzo porque lo hice desde otro lugar, desde la protección a ellos. Es mi debilidad. Es tu debilidad. Es mi debilidad. Y naciste el 28, ¿no? 28. 28. 1. Tarea pendiente, independencia y autodefinición. Exacto. Y voy por eso. Bueno, Vamos por más. Si quieren saber más de numerología, nos escriben. Chicos, registros akáshicos le escriben a Ro, que seguramente ya el mes que viene la tengamos nuevamente. Vamos a ir preparando temas. Estaría bueno que tomen un poquitito de conciencia, se animen a una sesión de Reiki, se animen a estos nuevos senderos, ¿no? Estas ciencias que tal vez en algún momento, estos conocimientos que son históricos, que antes no eran tan comunes porque había otras cosas, pero la cuestión es trabajar el lado evolutivo de la especie humana y de la humanidad. ¿A través de qué? A través del amor y el cariño. Gracias, Ro. Muchas gracias. Un beso.